En este video vamos a implementar el dashboard. El dashboard vendría a ser la página a la que acceden todos los usuarios la primera vez. Los que son del equipo de soporte van a ver todo esto. Tres secciones: las incidencias que se le han asignado, las que están en su nivel pero todavía no tienen asignación, y las que se han asignado a otros. Para el cliente solamente vamos a mostrar un listado de sus incidencias. Sin embargo, para una persona del equipo de soporte tenemos estas tres secciones y primero vamos a implementar esto. Luego vamos a ver cómo lo adecuamos para que el cliente vea un panel diferente, y lo mismo con el administrador probablemente. Para ahorrar tiempo, aquí ya he avanzado un poco con el diseño. Lo que tenemos aquí es que dentro del dashboard hemos puesto tres paneles. Dentro de cada panel hemos puesto una tabla con estas columnas. Si observan con atención podemos ver de que esta primera tabla y esta última no tienen la columna opción, mientras que la que está de este lado sí la tiene. Esto es porque cuando una incidencia todavía no se ha asignado, el usuario puede desde aquí mismo decidir atender la incidencia. En cambio, cuando la incidencia ya se le ha asignado al usuario y el usuario quiere derivar la incidencia, tiene que obligatoriamente acceder a la incidencia y desde dentro presionar el botón correspondiente para derivarla a otro nivel, o bien para comentar e intercambiar mensajes con el cliente que ha creado la incidencia. Pueden tomar un código de ejemplo para crear un panel desde Bootstrap, como ya hemos visto en ocasiones anteriores. De todas formas, les muestro la estructura un poco para que puedan replicar esto. Aquí estamos dentro de Panel Body, que es el más general correspondiente al dashboard, y dentro en su interior tenemos esto de acá. Esto de aquí sería la primera sección, que es un panel Success, por eso se muestra de color verde, que contiene un encabezado y un cuerpo. En el encabezado tenemos un H3 que es el título con esta clase, y en el panel body tenemos una tabla. Esta tabla tiene la clase table bordered. Aquí tenemos un table head con los títulos de las cabeceras, y por último tenemos un table body donde van a ir las filas. Por ahora no las estamos insertando. También he aprovechado para darle un ID a cada table body para que si necesitamos luego manipular las filas con JavaScript lo podamos hacer a través de este selector. De la misma forma tenemos otros dos paneles. Este panel de aquí para las incidencias sin asignar, de la misma forma con su table body con un ID correspondiente. Y del lado más inferior tenemos otro panel con las incidencias que se le han asignado a otros usuarios. Recordemos que estas consultas ya hemos tenido una aproximación con anterioridad y dijimos que serían aproximadamente de esta forma. Como pueden ver, lo que aquí necesitamos es el ID del proyecto, porque en base a eso vamos a obtener las incidencias. Y también de este otro lado necesitamos el nivel del usuario, el nivel en el que el usuario se encuentra para ese proyecto. Esa información la tenemos que obtener desde esta lista desplegable. Por eso en este video nos vamos a centrar en detectar qué proyecto tiene elegido el usuario, y en el video siguiente vamos a poblar toda esta sección. Respecto a guardar el ID del proyecto que el usuario tiene seleccionado, podemos guardarlo directamente sobre la tabla de usuarios, de tal forma que cuando lo necesitemos podamos acceder a ese valor fácilmente. Y como está guardado justamente en la base de datos, podemos mostrar también el proyecto seleccionado incluso luego de que el usuario cierra sesión y vuelve a iniciar otro día. Otra alternativa es usar variables de sesión, de tal forma que el usuario inicie sesión y cuando cambie de proyecto la variable de sesión lo va a recordar. En ese caso no estamos guardando directamente el valor sobre la base de datos, pero de todas formas tenemos acceso en cualquier lugar de nuestra aplicación para saber qué proyecto se encuentra elegido. Para que accedamos al proyecto que tiene seleccionado un usuario, podemos hacerlo de esta manera. Podemos tener un campo Selected Project ID y de la misma forma tener otro campo más para saber cuál es el nivel al que pertenece el usuario. Digamos que yo aquí elijo el proyecto B, y entonces lo que tiene que pasar internamente en el controlador es que vamos a guardar en Selected Project ID el ID del proyecto B y en Selected Level ID el ID del nivel
al que el usuario pertenece en este proyecto. De tal forma que si necesitamos el ID del nivel, no tenemos que acceder primero al proyecto y luego ir a buscar en la relación de Project User en qué nivel se encuentra el usuario, porque ya lo tendríamos a la mano. Digamos que esa búsqueda la haríamos una única vez cuando se cambie aquí el valor, pero luego ya estaría disponible. En Laravel existe una forma de que nosotros podamos ver cuáles son las consultas que se ejecutan cuando una página se muestra. De esta forma podríamos ver aquí todas las consultas en scripts de SQL que se están ejecutando cuando nosotros hacemos uso del ORM. Para esto Laravel nos permite activar un query log y luego ver cuál es el contenido que tiene, pero por ahora no lo vamos a ver, simplemente hay que usar esto de aquí. Lo más probable es que sí se esté haciendo una consulta a la base de datos para ver cuál es el proyecto seleccionado. Si quisiéramos evitar esa consulta, podríamos combinar esto también con el uso de variables de sesión que en Laravel tienen esta estructura. Cuando usamos el helper session y le pasamos una cadena, podemos acceder al valor que tiene esta variable de sesión. Imaginemos que estamos usando esta variable de sesión. Si queremos obtener información como el nombre del proyecto seleccionado, tendríamos que hacer lo siguiente. Primero que todo, buscar al proyecto en base a esta variable que está guardada y luego acceder al nombre. En cambio, si lo manejamos de esta otra forma, nosotros podemos crear una relación entre el modelo usuario y proyecto basados en este Selected Project ID, y de esta forma podríamos crear una relación llamada Selected Project y acceder desde aquí directamente a Name. Por ahora vamos a usar solamente de esta forma. Luego vemos si es que es necesario usar sesiones. Aquí nosotros podemos añadir un botón de tal forma que escojamos un proyecto y presionemos cambiar. O bien podemos directamente escuchar sobre el evento onChange de este select y hacer que jQuery ejecute la petición por nosotros. En ocasiones anteriores hemos escrito archivos JavaScript que solamente están disponibles para una vista determinada. En este caso el JavaScript va a ser general y se va a encontrar aquí en Update. Para ello vamos a escribir el script sobre esta vista padre sin que lo escribamos específicamente dentro de una sección scripts de una vista hija. Aquí vamos a acceder nosotros a JavaScript app.js. Al igual que lo hicimos en veces anteriores, vamos a imprimir aquí un alert para ver si el script se está importando correctamente. Actualizamos y vemos que está bien. Entonces aquí vamos a capturar el evento de cambio de valor sobre el select. Para ello vamos a darle aquí un ID a nuestro select, que será list of projects con guiones, para que lo asociemos esto cada vez que veamos este término con lo que viene a ser el listado de proyectos, que es un accesor del modelo usuario. Aquí tenemos el selector y vamos a decir que cuando cambie de valor se llame a la función onNewProjectSelected. Lo que haremos acá será redirigir al usuario a otra página, de tal forma que se ejecute una ruta GET que vamos a definir también. Para redirigir al usuario a una página determinada, podemos hacer lo siguiente. Le asignamos un valor a la variable location_href y aquí le pasamos la ruta a la que queremos que vaya. Por ejemplo, ahora lo enviaremos a la ruta seleccionar proyecto 7. Veamos cómo opera esto de momento. Como vemos, el usuario ha sido enviado hacia seleccionar proyecto 7. Ahora vamos a definir esta ruta de tal forma que el usuario sea redirigido a esta página y reciba aquí el ID del proyecto que quiere seleccionar. Nos encontramos ahora en nuestras rutas. Vamos a crear de este lado la ruta que antes mencionamos. Seleccionar proyecto seguido del ID, que será un parámetro sobre la ruta. Dado que en nuestro home controller solamente tenemos una ruta que es la ruta home, vamos a poner también allí este método que es para seleccionar un proyecto. Home controller está disponible para todos los usuarios que estén autenticados. Eso significa que no solamente para administradores. De este lado vamos a crear rápidamente lo que va a hacer seleccionar proyecto.
vamos a recibir aquí como parámetro solamente el ID del proyecto. Y lo que haremos será lo siguiente. Primero vamos a obtener una referencia del usuario que está autenticado. A partir de allí le vamos a asignar un valor a su atributo SelectedProjectID, que será el ID que viene como parámetro de la ruta. Aquí, si desean, se puede validar que el usuario esté asociado con el proyecto. Y lo que haremos luego será guardar esta instancia del usuario y por último devolver al usuario a donde se encontraban. Para esto vamos a añadirle a la migración de usuarios este nuevo campo. Aquí he copiado lo que sería una clave foránea para no escribirla nuevamente. Tenemos Project ID que hace una referencia al campo ID sobre la tabla de proyectos. Sin embargo, vamos a cambiarle aquí el nombre para que sea Selected Project ID. Al ejecutar las migraciones obtenemos un error que nos dice que Selected Project ID no tiene un valor por defecto. Entonces nuestros headers fallan porque se espera que esto tenga un valor. Y si en los headers no lo indicamos, entonces esto de aquí queda como null y da el error. Vamos a poner que sea nullable. De esta forma los nuevos usuarios no están obligados a elegir un proyecto. Por defecto se marca alguno que tengan asignado cuando inicien sesión. Vamos a asegurarnos de que el usuario de soporte tenga los dos proyectos asignados. En el proyecto A será del nivel 1 y en el proyecto B será el nivel 2. Y vamos a iniciar sesión con el usuario del equipo de soporte. Aquí vemos los dos proyectos. Ahora mismo, a pesar que aquí se muestra elegido el proyecto A, este usuario no tiene un valor asignado sobre Selected Project ID. Eso lo podemos confirmar aquí en phpMyAdmin, donde vemos que tienen como valor null. Entonces, si nosotros hiciéramos nuestra consulta basados en Selected Project ID, obtendríamos un error, porque estaríamos tomando un valor nulo cuando nosotros esperamos que sea un ID. Lo que vamos a hacer es que cuando el usuario inicie sesión, le asignemos nosotros un proyecto, si es que todavía no he elegido uno. Como estamos en Laravel 5.3 y queremos hacer algo luego que el usuario ha iniciado sesión, tenemos que venir aquí a Login Controller, que se encuentra dentro de HTTP Controllers Out. Aquí tenemos Login Controller. Y una vez que estamos acá, vamos a definir una función. Vamos a sobreescribir una función. La función tiene como nombre Authenticated, es decir, luego que el usuario se ha autenticado, esto de aquí es lo que va a ocurrir. Lo primero que debemos hacer es ver si el usuario que se acaba de autenticar es un usuario del equipo de soporte, porque si es un usuario cliente o administrador, su valor de Selected Project ID puede quedar como null. Entonces, si es administrador o es cliente, no hacemos nada. Pero si continúa quiere decir que es un usuario del equipo de soporte. En ese caso, si es que este usuario no tiene un proyecto seleccionado, le asignaremos uno. Si el usuario no tiene un proyecto seleccionado, le asignaremos uno. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que hemos implementado en un video anterior una relación entre usuario y proyectos. Por lo tanto, si accedemos a Projects, tendremos los proyectos de este usuario. Esto es un poco drástico, pero vamos a usar aquí dd para ver si esto realmente tiene el valor que esperamos. Entonces aquí iniciamos sesión y como vemos tenemos una colección de dos elementos, ambos son proyectos y son justamente los dos proyectos que tiene el usuario asignado. La idea es tomar el primero. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Ingresamos nuevamente y tenemos aquí el primer proyecto. Eso significa que estamos tomando correctamente al primer proyecto. Entonces, el usuario que no tenía este valor ahora lo tendrá. Para abreviar un poco he creado una variable $user para acortar un poco lo que es el código. Cuando usamos first y tenemos el primer proyecto, desde él obtendremos su ID. Y entonces este usuario que no tenía ID ahora lo tiene.
pero si no lo guardamos no se hará efectivo el cambio en la base de datos. Veamos qué tan cierto es esto. Aquí en la base de datos vemos ya que este usuario de soporte tiene un proyecto seleccionado. Ahora iniciamos como administradores y si vamos a la tabla de usuarios sigue como null. Eso es porque pusimos aquí un return. Ingresemos nuevamente como el usuario del equipo de soporte y vamos a escoger aquí proyecto B. Pero no olvidemos antes cambiar acá. De este lado estamos pasando siempre 7. Tenemos que pasar más bien el valor elegido. Como el evento lo genera list of projects, que es el select superior, vamos a obtener a partir de él un valor. Eso de allí lo guardaremos en una variable que será project ID. Y esta variable es la que vamos a usar aquí en la ruta, simplemente concatenándolo. Entonces ahora sí actualizamos, vamos a elegir proyecto B y si vamos aquí a nuestra tabla de usuarios vemos de que el proyecto seleccionado es 2. Entonces ustedes dirán por qué no se muestra seleccionado, y eso es porque no estamos mostrando nuestra vista dependiendo de ese valor aún. Aquí tenemos nuestro select con las opciones. Lo que haremos será simplemente añadir un condicional aquí en el option. Recuerden que si queremos que una opción aparezca marcada tenemos que ponerle selected, pero no queremos que todos tengan selected porque si no, no funcionaría. Solamente deben tener selected los que cumplan cierta condición. Específicamente la condición sería la siguiente: si el ID del proyecto que estamos renderizando justamente ahora es igual al proyecto seleccionado por el usuario que ha iniciado sesión, entonces en ese caso mostraremos la palabra selected. Project ID es el proyecto que estamos mostrando en la opción. Si ese es igual al que el usuario tiene elegido, entonces lo marcaremos como elegido. Y pues todo lo demás sigue igual. A ver, aquí vamos a actualizar y como vemos ya aparece el proyecto B elegido, y eso es porque ahora sí que se está basando en este valor 2. Vamos a elegir proyecto A, queda elegido. Vamos a elegir proyecto B. Vamos a cerrar sesión y vamos a iniciar sesión nuevamente con el usuario del equipo de soporte. Nosotros le asignamos un valor cuando es null, pero ahora que no es null, su valor se mantiene y se muestra. En el video siguiente vamos a hacer nuestras consultas ya de una vez basados en este proyecto elegido.